Ahora sí. ¿Por qué? Porque también quiero que tengan esta explicación de la moralidad de los actos humanos, después de haber visto el video, después de haber jugado un ratito con quizzes, haber usado Mentimeter, entender, vamos ahora a la parte práctica nuestra de lo que tenemos que hacer. La moralidad de los actos humanos, y le vamos a pedir a una voluntaria inmediatamente ahí que me lea, alguien que lea los dos párrafos así como que rapidito para que se puedan entender, bien leídos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Son buenos o malos? El obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo. Profe, no se le escucha, profe. En los actos humanos, yo estaba hablando solo acá, en los actos humanos solamente hay dos acciones. Uno, o es bueno, dos, o es malo. Punto, no hay más. Los actos humanos solamente son buenos o son malos. No hay medias tintas, por eso que no hay medias mentiras, no hay mentiritas blancas, no hay nada. La mentira es mentira y la verdad es verdad. No hay medias tintas y en eso debemos estar sumamente claros y transparentes. Por eso es que, aunque digamos no creer en Dios, ojo, aunque digamos no creer en Dios, Dios no va a dejar de existir por eso, ¿sí? Ya que la existencia de Dios no depende de nuestra racionalidad o de nosotros decir si existe o no, porque es un ente externo a nosotros. Por lo tanto, nuestro fin último es acercarnos a Dios. Aunque pensemos, en algunos casos vas a encontrar con personas totalmente ajenas a la creencia de Dios. Y miren que no estoy hablando de una religión, ¿sí? No metan a Dios en una religión, ¿ya? Porque ese es el error más grave que cometimos. Es que mi religión es la que salva. No, toda religión es un medio para la salvación. Por supuesto, ejemplo, yo soy católico y yo voy a defender mi fe católica y conozco la doctrina, que es diferente, pero la existencia de un ser supremo no depende ni de la religión ni de que yo diga que sí existe o no existe. Por eso es que el hombre tiene actos en un libre albedrío, o sea, deliberadamente. O es bueno o es malo. Y eso lo tienen que ver de esa forma. Luego pasamos a la siguiente. La moralidad de los actos humanos depende de una voluntad que lea, por favor. Entonces, que parezcan párrafos, van leyendo. Dele su humildad. Bueno, la moralidad de los actos humanos depende del objetivo elegido, del fin que se busca. No, ¿del qué? Lea bien. Del dice fin. Objetivo. No, dice del objetivo. Elegido. Dice objetivo. Objeto. Objeto elegido, del fin que se busca o la intención, de la circunstancia de la acción, el objeto, la intención y las circunstancias son las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Eso no se lo voy a explicar mucho porque eso ya lo vieron en el video. El objeto elegido en sí no es, por ejemplo, la llave. La llave es un objeto, sí, pero el objeto es lo que yo voy a hacer con la llave, en sí, el acto que voy a hacer con la llave. ¿Qué voy a hacer con la llave? Voy a encender el carro. No, o voy a incrustarlo en una persona. ¿Cuál es el objeto que se convierte en intención? Por eso es que la intención del objeto es muy importante que nosotros entendamos cómo funciona y qué es lo que dice, porque lo que modifica el objeto y la intención son las circunstancias en las que usted vive a su alrededor. Ahorita decía una chica, es que me siento mal, tengo debilidad, tengo no sé qué. Entonces, hay circunstancias que modifican el acto en el cual yo quiero estar. El objeto mío es estar aquí frente a la clase, pero tengo una circunstancia que ha modificado mi actitud porque no estoy al 100% como la canción. Porque a lo mejor me siento mal, me dio no sé qué, el novio me dejó, yo. Vamos a ver ahora el objeto moral, moralidad y eticidad.
¿Alguien que lea? Yo, profesor. Dele. El objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto de querer de la persona que actúa. El valor moral de los actos humanos, el que sean buenos o malos, depende ante todo de la conformidad del objeto o del acto querido con el bien de la persona según el juicio de la recta razón. Según el juicio de la recta razón. No es lo mismo decir objetivo a decir objeto, aunque tienen derivaciones parecidas. Cuando hablamos de el objeto, puedo también confundirme con algo físico, ¿sí? El mouse, el celular, la computadora, algo físico. También puede ser. En moral, no nos referimos tanto a lo físico, nos referimos a acto en sí. El objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto de querer de la persona que actúa. Si yo tengo en mi poder un cable de cargador, que el mismo objeto en sí no tiene ninguna función. El cable en sí no tiene ninguna función. ¿Quién le da la función? El hombre, el ser humano. Entonces, ¿para qué quiere el cable? Es la pregunta. ¿Para qué quiere el cable? ¿Cuál es el objeto de tener el cable? Cargar el celular. Entonces, bueno, el fin. No, pero el cable lo quiere para guindar a alguien. El objeto es malo. Entonces, el cable en sí no es malo. Malo es, o bueno es, el objeto del consentimiento de la persona que está diciendo que va a hacer con lo mismo. Vamos a ver aquí. Todos los que están a favor del aborto nacieron. Esa es una gran verdad. A ver quién lee. ¿Alguien que lea, por favor? Solo si el acto humano es bueno por su objeto, es ordenable al fin último. Hay actos que son intrínsecamente malos porque son malos siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. Miren, este tema que ustedes ven aquí, así con esa foto desgarrante, ustedes que son damas, que tienen la bendición de poder llevar en su vientre una nueva vida, ¿ya? Los varones no tenemos esa bendición, ¿sí? Pero las mujeres sí sienten en su vientre cuando el bebé se mueve, cuando el bebé anda de un lado al otro, ¿cierto, verdad? Ustedes tienen esa oportunidad de poder sentir eso. ¿Qué sucede? Hay nuevas teorías mal habidas en defensa del aborto, porque lo triste es eso, es cierto, todos los que están a favor del aborto tuvieron que nacer, es decir, están vivos. Y es una tristeza pensar que yo puedo matar a una criatura en el vientre sin ninguna defensa. Y vienen las teorías. La primera teoría dice, no, es que incluso no le llaman vida, le dicen el producto. Es más, no le llaman vida, le dicen el producto es vida después que tiene 6 semanas o después que tiene 10 semanas, cuando ya es cigoto, cuando ya es feto o cuando ya nació. Yo voy a mantener mi teoría frente a cualquier científico por ser especialista en ética y les digo que la vida inicia exactamente cuando el espermatozoide de tu papá y el óvulo de tu mamá son fecundados y se juntan, porque es la primera célula que es una vida totalmente independiente de la madre. La madre solamente le está, vamos a usar el tema, ¿no? Le está prestando su vientre para gestarse una nueva vida. Como el mundo, la naturaleza, se nos presta a nosotros para vivir aquí. Entonces, si yo decido, y miren, y muchas mujeres sin saber que verdaderamente están atentando contra la vida de una criatura, es cuando se toman las benditas pastillas llamadas anticonceptivas o las pastillas de las 24 horas. ¿Qué es eso de las pastillas de las 24 horas? Aquella mujer que tuvo relaciones sexuales con su pareja o con quien sea, con el novio, con el quitafrío, con el que sea, pero
sabía que podía de repente quedar embarazada y como no quiere quedar embarazada, se toma la pastilla esa porque esa pastilla va a hacer que no quede embarazada, pero no saben que en ese momento están provocando un aborto. Lo único es que como es tan microscópico y no se ve, nadie tiene sensación de sentimientos de ningún tipo y no se adquiere la conciencia de, porque si el espermatozoide fecunda el óvulo en ese día y usted tomó la pastilla, usted no va a sentir que botó nada porque se diluyó la vida en el mismo inicio, o sea, no tuvo manera de poder pegar. Y eso es cuando el fin es malísimo. Ahora, un aborto espontáneo no es un pecado, es una situación totalmente ajena. Estamos hablando de los abortos queridos, de las personas que deciden terminar con una vida. Y eso es lo que dice el hecho. Hay actos que son intrínsecamente malos, o sea, no hay manera de que por su objeto sea bueno por ningún lado, que por ningún momento sea malo, sea bueno. Así que este es un ejemplo claro de un acto humano en donde nosotros tenemos que valorar la vida por encima de todo. El acto de la vida nos da a nosotros esa referencia. Otro que lea, por favor. ¿Quién más va a leer? El proporcionalismo y el consecuencialismo son teorías erróneas sobre la noción y la formación del objeto moral de una acción, según las cuales hay que determinarlo en base a la proporción entre los bienes y males que se persiguen o las consecuencias que pueden derivarse. Ok, ese es un comentario del Papa Juan Pablo II en su encíclica llamada Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Se la recomiendo que la bajen y la lean como documentación extra. Y yo siempre la recomiendo. Yo sé que la gran mayoría no la va a leer. El que la lee va a tener un escrito interesante. Y por favor, quítese el cliché de que como es un papa y como es de la Iglesia Católica y yo no soy católico, yo no puedo leer eso. No. Quítese ese cliché de aquí. Quíteselo. Usted está leyendo a un autor que está escribiendo sobre un tema específico llamado la verdad, el esplendor de la verdad. Y está hablando sobre temas en el que usted puede aprender mucho. Eso es como cuando si usted no sabía si Gabriel García Márquez era católico evangélico y usted estaba leyendo sus libros. E igual, aquí usted lea el libro no porque el autor sea o no sea de su doctrina, léalo porque es un aprendizaje que usted va a tener. Y se lo digo de esta manera porque normalmente cuando tenemos esos enredos doctrinales en la cabeza o emocionales, no leemos algunas cosas porque nos cuesta. Incluso al revés, la Iglesia Católica ha prohibido leer, por ejemplo, a Paulo Coelho, a Anthony de Melo, que tienen escritos un poco así subversivos, y yo no he dejado de leerlos. Y yo soy católico y no he dejado de leerlos. ¿Pero por qué los leo? No porque estoy diciendo voy a hacer lo que ellos dicen, no, sino porque son contenidos que me sirven para hacer una comparación entre lo que estoy viviendo, lo que veo y lo que escucho de los demás. Entonces uno tiene herramientas y eso es importante que usted lo pueda hacer de una manera como más explícita. Otro que lea, por favor, la intención. Rapidito. En el obrar humano es el fin, es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en una acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Mira el término del obrar. Okay. Hay malas intenciones y hay buenas intenciones, ¿sí? Por eso es que normalmente nuestros actos primero tenemos que ver cuál es la intención de. ¿Cuál es la intención de? Y eso me va a ayudar a mí a poder valorar verdaderamente mi forma de actuar y de ver las cosas. Eso es sumamente importante. De esa forma, usted va a poder entender por qué. Y quiero además decirles algo. La vida nuestra está llena de intenciones. Ahora, usted misma se va a juzgar y usted misma se va a preguntar, ¿cuál es la verdadera intención de hacer esto? Y en su conciencia, recuerde que ya vimos en la clase pasada, los tipos de conciencia, recta, verdadera, cierta, errónea, perpleja, escrupulosa, ¿ya? Usted va a ver
en su conciencia si la intención que lleva es buena o es mala. Usted mismo se va a dar cuenta. Por eso que esto es tan importante que usted lo maneje con la mejor de la actitud en usted, porque aquí yo no puedo convencerla, es usted que se tiene que convencer o convencerlo. Las mejores intenciones, las peores intenciones. ¿Alguien que lea, por favor? Rapidito, rapidito. Un acto que por su objeto es ordenable a Dios, alcanza su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios. Okay. La intención, Siga. La intención del sujeto que actúa es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. Ok. Siga mismito, Aislinn. La intención no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Una misma acción puede estar, pues, inspirada por varias intenciones. Muy bien, ya eso lo vio muy bien en el video y se entendió más. Ahora, una intención buena no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. El fin no justifica los medios. Recuerde que eso lo dijo Maquiavelo, decía que el fin justifica los medios. Entonces, no, el fin no justifica los medios. Por el contrario, una intención mala sobreañadida convierte en malo un acto de suyo puede ser bueno. Es decir, que no, yo quiero tomar agua, pero la intención de tomar agua es ponerla a hervir y echársela a alguien. O sea, ¿cuál es la intención que tengo yo con respecto a lo que voy a hacer? Miren que no es tanto el objeto en sí, per se, el objeto. Es la intención que tengo yo con ese objeto. Y eso es muy importante porque ahora vienen las circunstancias. A ver, Yadelis, lea. Las circunstancias son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo por miedo a la muerte. Ok, ustedes ven la imagen ahí de lo que es la droga, que la droga es un vicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo dominio del mismo, ¿ya? Y en sí el acto es malo. Ustedes veían que el muchacho ahí estaba explicando que hay drogas legales que debes tomar por medicamentos, etcétera, o cuál es la intención que yo tengo con respecto a esto. Por eso es que las circunstancias modifican el acto, porque las circunstancias son los que están alrededor mío. ¿Cuáles son mis circunstancias? Pueden contribuir a agravar o disminuir la bondad o malicia de los actos. Pueden ayudar a eso. Ahora, la bondad quiere decir que las circunstancias no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Eso lo vimos cuando veíamos el objeto, fin y acción. Si el objeto es bueno, la intención es buena, la acción va a ser buena. Pero si la intención no es buena, aunque el objeto sea bueno, la acción va a ser mala. Y eso hay que entenderlo de esto. Ahora, las acciones indirectamente voluntarias. Vamos a pedirle a Karen. Lea, por favor. Las acciones indirectas voluntarias. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa, por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. Es clarito, ¿no? Las acciones indirectamente voluntarias. Muchas veces actuamos indirectamente en algo, ya sea como lo presenta aquí, por un agotamiento, por un cansancio, por una reacción, por algo indiferente, a lo mejor, o por algún tipo de negligencia que no nos hemos dado cuenta. Recuerden que el hecho de que yo no conozca
las normas no quiere decir que yo no las tenga que cumplir, porque si no, ¿cómo sería eso, no? En efecto, malo no es imputable, el efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción. Miren este accidente que está en la parte de arriba, donde ustedes ven el carro totalmente destrozado. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo, por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Cuando yo tengo la capacidad de evitar ese acto, entonces es imputable. Quiere decir que tengo toda la decisión de quererlo hacer. Vamos a leer la definición de imputabilidad para que podamos entender cómo funciona esto aquí. Imputabilidad. Alguien, por favor, que lo lea bien bonito. Génesis, lea. Imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de su semejante y para adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Es un concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de estas capacidades, bien por no tener la madurez suficiente, menores de edad, bien por sufrir graves alteraciones psíquicas, enojados mentalmente. Enajenadas. Enajenadas. No enojados. No puede ser declarado culpable ni puede ser responsable penalmente de sus actos. Les acabo de mandar un link en el grupo. No es obligatorio, eso es una recomendación y además está en Netflix, así que si no tienes Netflix no puedes verla. No es obligatorio. Es una película que yo vi en estos días que me llamó muchísimo la atención porque tiene que ver, tiene espacio para hacer un análisis moral del asunto, debido a que en la película se llama El Patrón, radiografía de un crimen, porque es un muchacho del campo que viene a trabajar a la ciudad y el patrón, que es el que lo contrata, le hace responsable de una carnicería, pero ese patrón primero era malo, golpeaba a todo el mundo, agarró a la esposa del muchacho como empleada, pero no le pagaba porque abusaba de él, no le pagaba el dinero suficiente al muchacho, vendía carne podrida, o sea, lo obligaba a limpiar la carne para que la carne se viera bonita, que no sé qué más, o sea, era algo fuera de serie. No sé si aquí en Panamá se viviera eso, pero presenta una realidad muy cruda de las carnicerías en Argentina, de los barrios, no de las ciudades grandes, de los barrios, porque era en un barrio. Pero al final el muchacho termina matando al patrón, ¿ya? Y cuando va a juicio, primero no tenía quien lo defendiera. Sin embargo, como es una película, sacan a relucir el hecho, se dan cuenta que el tipo no actuó con todo discernimiento, intención y libertad. No, él no actuó con la intención, él no quería matar al patrón, pero hubo hechos que desencadenaron su reacción. Y por eso hay algunos delincuentes que salen libres o con menos cantidad de años porque son declarados incapaces de poder hacer lo que hicieron por un acto deliberado. La imputabilidad es cuando usted sabe lo que va a hacer, cuando usted está de acuerdo con lo que va a hacer, cuando usted quiere hacer eso, ¿sí? Y nadie lo detiene. Entonces, eso es que acá, en este accidente, si el accidente es infortuito porque hubo un gato o un tigre que se puso por delante y yo frené y el carro atrás me pegó, pero si la persona que chocó venía embriagado, eso se podía haber evitado porque tú no puedes manejar pasado en alcohol. Entonces cuando tú estás claro en que tú puedes eliminar la posible acción mala, es cuando tú eres imputable, es decir,
te pueden imputar cargos. La imputabilidad es para cuando tú tienes la capacidad de decidir si lo puedes hacer o no y tú conscientemente lo decides. Por eso es que tú estás actuando desde tu voluntad. Nadie te está coaccionando. Actúas libremente en la voluntad. Y hay acciones de doble efecto que tienen importancia en la vida moral. Muchas veces nosotros podemos evitar lo malo, pero lo hacemos. Sabemos que es malo, entendemos que es malo y hacemos eso aunque pensemos que lo podemos hacer. Y un acto es voluntario cuando no se elige por sí mismo, pero se sigue frecuentemente de una conducta directamente querida. Ahí está el tema de la pornografía infantil, y no infantil, todo el tipo de pornografía que hoy día en las computadoras y en el internet está totalmente libre, totalmente libre. Es más, hasta usted abre una página o cualquiera y de repente ¡plum!, le sale un anuncio como si fuera un anuncio común y corriente de pornografía, y la tentación está en abrir la página y seguir ahí y no darse cuenta porque es un acto voluntario que lo haces tantas veces que se convierte en un vicio. Por eso es que la responsabilidad que tú tienes frente a las cosas tiene que ver con la libertad y la voluntad. Entonces, el ejercicio de la libertad comporta siempre una responsabilidad. ¿Ante quién? Ante Dios. Como dije, el hecho de que yo diga que no crea en Dios no deja Dios de existir, ¿sí? Yo puedo crear cualquier argumentación, pero el hecho de yo decir que Dios exista o que Dios no exista no tiene nada que ver. Sin embargo, si usted ve la foto donde están las dos flechas, dice, tu libertad es tu responsabilidad. Ahí está la verdadera decisión del ser humano. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Quién decide? Tú decides. Y esa decisión tuya la tomas como acto humano propio de la voluntad, ¿sí? Tú eres el que decides sobre esto. Y recuerden, no estamos hablando del tema doctrina ni del tema Dios, porque Dios está exento a nosotros, excluido a nosotros, independientemente de lo que pensemos y de lo que hagamos. Por eso hablamos de imputabilidad y de nulidad. Todos terminamos con este tema. El término de mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o sociedad a la acción de uno de sus miembros. Usted siga haciendo las cosas buenas. Usted siga actuando de manera buena. Y termino con esta reflexión. Tenemos derecho a la vida eterna. ¿Y por qué digo esto? Nosotros somos seres finitos, es decir, tenemos un principio y tenemos un fin. Vivimos en un tiempo limitado. Nosotros, los seres humanos, vivimos un tiempo limitado. La lógica indica, por relación, que si hay un tiempo limitado, debe haber un tiempo ilimitado. Si yo tengo un tiempo limitado y yo vivo un tiempo limitado, debe haber un tiempo ilimitado. Y en ese tiempo ilimitado le llamamos vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la vida eterna? Ya eso va a depender de los comportamientos, doctrina, fe, religión, actitudes que podamos tener. Profesor, pero si yo no creo en la vida eterna, no pasa nada. No creas en la vida eterna, no es obligatorio. La cosa es que cuando te mueras y exista la vida eterna, lo vas a perder todo. ¿Ya? Ahora, imagínense que yo crea en la vida eterna, pero cuando me muera no exista nada. No perdí nada. No perdí nada. ¿Por qué? Porque creí en algo y cuando morí no existía. Ya no perdí nada. Pero si yo no creo en la vida eterna y me muero, lo perdí todo. Ahí se los dejo con esta reflexión para que ustedes piensen muy bien antes de hacer cualquier juicio y saber que el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. Libremente. ¿Sí? Libremente. Y usted decide libremente si quiere o no creer en ese ser supremo al que le llamamos Dios. Ya usted le pone el nombre que quiera, Jehová, Yahvé, Alá, Brahma, Hare Krishna, como usted quiera llamarle, pero es el ser sobrenatural en el que nosotros vivimos y nos movemos. La moralidad de los actos no depende incluso de Dios, porque Dios nos dejó la libertad y la responsabilidad de actuar. Somos nosotros quienes decidimos qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Ok. Muerto el perro, se acabó la radio. ¿Te has escuchado eso? Muerto el perro, se acabó la radio. Muy bien, muchas gracias, chicas. Voy a dejar de grabar para que quede
hasta aquí la grabación de la clase y la tengan después y la puedan ver con toda calma.